Buenas tardes, soy Yolanda Pereira, imparto clases en el Centro Nueva Acrópolis Sevilla y hoy quiero compartir con vosotros algunas enseñanzas de uno de los textos que estudiamos en nuestro curso de Introducción a la Filosofía de Oriente y Occidente llamado el Bhagavad Gita. Si la filosofía siempre ha sido un elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano, para su formación, creo que en tiempos tan cambiantes y convulsos como los que vivimos hoy, donde fácilmente nos encontramos desequilibrados ante tantas respuestas que nos demandan, tanta capacidad de adaptación a esas circunstancias tan inesperadas a veces, es, creo, aún más necesario ahora el volver a ese saber para intentar encontrar las respuestas a todo aquello que necesitamos. Pero no solo para las respuestas a lo que necesitamos, sino también para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida y saber salvar los obstáculos. En Platón, en Sócrates, en el Antiguo Egipto, en las enseñanzas del Buda, en las del Tíbet o en la India, están las fuentes del saber que han inspirado a muchos filósofos a lo largo de todos los tiempos. Y ahí nosotros podemos encontrar también lo que buscamos. Porque no importa la antigüedad que tienen estos textos, porque hablan de elementos que son atemporales y que han importado al hombre desde siempre. Es más, hay algunas que son de tal actualidad que más bien parece que se han sido escritas en este siglo XXI y no hace más de 2000 o 3000 años. El texto que nos ocupa hoy, el Bhagavad Gita, está inmerso en el corazón de una gran epopeya hindú con más de 100.000 versos, que es el Mahabharata. Transmitido durante siglos oralmente, fue finalmente recopilado por el sabio Vyasa, quien también compila los Vedas, aunque no se sabe exactamente cuál es su antigüedad. Para algunos más de 5000 años, para otros menos. Incluso la diferencia de lenguaje entre el Bhagavad Gita y el Mahabharata hacen pensar que el último sea mucho más antiguo. Pero aún así se cree que el Bhagavad Gita como mínimo fue escrito entre el siglo IV o V a.C. Esta epopeya narra la historia de los Kurus, una tribu venida más allá del Himalaya, que se va a instalar en el norte de la India y que está formada por dos ramas principales. La de los Kauravas, con numerosos descendientes y príncipes, y la de los Pandavas, que cuenta en su haber con 5 príncipes. El Mahabharata va a narrar lo que es la lucha entre estas dos facciones de una misma familia por el trono de la ciudad de Hastinapura. Cuando el viejo rey muere, el trono debe recaer en su hijo mayor, Dhritarashtra, pero como el señor de los Kauravas es ciego, las leyes brahmánicas lo prohíben. Así que su hermano menor será regente y su hijo primogénito, el hijo primogénito de Pandu, pasará a ser el rey. Este hecho no es aceptado por el hijo mayor del rey ciego, que ve cómo su familia pierde el poder y el derecho al trono de Hastinapura. Va a intentar por todos los medios el deshacerse de los Pandavas y expulsarlos de la ciudad, pero no lo consigue hasta que a través de una partida de dados hace que el heredero, su primo, hijo de Pandu, apueste todas sus pertenencias, incluido el reino de Hastinapura. Pierde la partida y así los Kauravas ganan Hastinapura y el derecho al reinado. Los Pandavas asumen su derrota en esa partida
y aceptan el abandonar la ciudad y ceder el trono y la regencia, pero con la condición de que no sea algo definitivo, sino que sea por 12 años. Cada 12 años, Pandavas y Kauravas se turnarán en el reinado de Hastinapura. Se marchan y vuelven al cabo de esos 12 años a buscar lo que es la regencia y el trono de Hastinapura. Pero los Pandavas no lo consiguen, ya que los Kauravas se niegan a abandonar el trono. Entonces, los Pandavas marchan a los reinos vecinos, levantan un gran ejército y convocan a la guerra a los Kauravas. Ambos bandos se despliegan en el campo de batalla, enfrentándose unos al otro, y hacen sonar sus caracolas invitando al inicio de la batalla. En ese momento, uno de los príncipes Pandava, Arjuna, le indica al que conduce su carro, que es Krishna, que por favor lo coloque en un lugar donde pueda ver bien a aquellos a los que se va a enfrentar, a sus enemigos. Así lo hace Krishna, y es entonces cuando Arjuna reconoce entre aquellos que son sus enemigos a amigos y familiares cercanos. Este hecho le va a horrorizar tanto que, arrojando las armas al suelo, decide no combatir. Y es justo este el instante en que va a iniciarse el Bhagavad Gita, el canto del Señor o el canto del Maestro. Tanto el Bhagavad Gita como el Mahabharata son textos muy simbólicos. Como todos los mitos, tienen muchas claves de interpretación, desde históricas a cosmogónicas, pero nosotros nos vamos a centrar en una psicológica, moral o filosófica. En esa clave, el Bhagavad Gita es la lucha interior que se desarrolla en el ser humano por lograr su evolución. Es el canto del alma prisionera que quiere conseguir volar. En muchas otras tradiciones existe el concepto de la lucha interior, que se traduce por la guerra mayor o gran guerra. No solo en la mitología oriental o occidental, también en la de América precolombina, tenemos esa idea de la gran guerra, que es la lucha interior en el ser humano por lograr vencerse a sí mismo y alcanzar su máximo. Recuerdo una oración de los indios Sioux que decía, oh Gran Padre, dame fuerzas para librarme de mi mayor enemigo, yo mismo. Esa es la idea de la gran guerra. Si nos dedicáramos a combatir lo que tenemos que combatir en nosotros para lograr ese anhelo de perfección o ese máximo esplendor, probablemente no nos dedicaríamos a esa otra pequeña guerra que es la que libramos unos seres humanos con otros. En este libro, cargado de simbolismo, cada elemento que va apareciendo, cada personaje, tiene su significado especial. ¿Qué representan aquí los Kauravas? Los Kauravas son los elementos que residen dentro de nosotros como parientes cercanos y que nos acallan esa voz de la conciencia. Es lo que nos impide crecer, lo que hace que nos conformemos, que nos acomodemos, que nos dicen, ¿para qué vas a cambiar si de todas formas tú has sido así siempre, no vas a poder mejorar tu entorno, no merece la pena esforzarse? Sin embargo, todos sabemos que cada vez que hemos querido conseguir algo en la vida, ha sido a costa del esfuerzo. Si queremos aprender a tocar la guitarra, el piano, si queremos aprender a bailar, si queremos aprender otro idioma, si queremos perder peso, cualquier cosa supone un esfuerzo por nuestra parte. El que tengamos que dedicar tiempo, trabajo, horas a aplicar nuestra voluntad
para poder lograr un objetivo. Por eso los Kauravas van a representar aquí todos esos obstáculos, no externos, sino internos, que nos impiden avanzar y lograr lo mejor. Representan nuestros miedos, nuestros defectos, lo que nos esclaviza y nos impiden llegar a esa parte superior o celeste que hay en cada ser humano. ¿Qué son entonces los Pandavas? Pues justo lo opuesto. Es todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo que nos impulsa a crecer, a superarnos a nosotros mismos. Representan lo que nos va a permitir escuchar la voz interior, como decían en el Tíbet, la voz del silencio, esa que una vez que la oímos, estamos siempre dispuestos a seguirla. En nuestro interior hay de los dos, hay Kauravas y hay Pandavas. Es esa dualidad entre la parte más espiritual o celeste y la parte más material o terrestre la que representa la lucha. Pero es una lucha que en realidad no es a muerte, porque no se trata de destruir, se trata más bien de dominar. ¿Qué simboliza Hastinapura? Hastinapura es la ciudad de los elefantes o ciudad de la sabiduría. Los elefantes con sus grandes orejas simbolizan la capacidad de escuchar el dolor del mundo y entender. Sus ojos pequeñitos indican que no necesitan visión exterior, porque tienen otra que es superior, la visión interior. Hastinapura representa todo lo que el hombre que ha despertado, que ha escuchado su alma, quiere conquistar. Es el conocimiento que nos permite ver la realidad, despertar del mundo de Maya, del mundo de la ilusión, como dicen en la India, para salir de él, de esa caverna de Platón, y permitir conocernos a nosotros mismos y conocer y llegar a las esencias de todas las cosas. Eso es Hastinapura. A Krishna lo conocemos, porque seguro que a esta deidad hindú la habremos encontrado en más de una ocasión. Él va a representar en este libro varios personajes. Como deidad, lo tenemos, pero también como maestro de sabiduría, como avatara de esos que dice la tradición que cuando impera la oscuridad vuelven para traer luz a la humanidad. Pero también representa la conciencia, porque él lleva las riendas del carro de Arjuna. Va a ser su yo superior, va a ser quien tira de las riendas y quien la ayude en algunos momentos determinados. También representa, sobre todo al principio, al maestro. Y digo al maestro, no al instructor, porque le va a dar enseñanzas que son trascendentes, que le van a permitir crecer y que además van a estar teñidas por su propia experiencia, porque él ya ha transitado el sendero que le está mostrando Arjuna. ¿Y qué simboliza Arjuna? Él representa a la humanidad, aquel ser consciente de su dualidad que reconoce la parte material y espiritual que reside en él. Refleja los anhelos del alma que asoma y que se cuestiona por el destino suyo y de la humanidad, del sentido de la vida y de la muerte, del valor de lo que hacemos, de si nos va a servir para mejorar, para conquistarnos y reconstruirnos. Todos libramos o libraremos la batalla de Arjuna. De nosotros depende que sean los Pandavas o los Kauravas los que reinen en Hastinapura.
Es una batalla que libramos día a día, pero en la que no estamos solos. Primero porque hay muchos Arjunas batallando a nuestro alrededor. Y segundo porque tenemos la voz del silencio, nuestra voz interior. Y hay guías en el sendero para quienes saben buscar. Al igual que él, podemos sentirnos desalentados, tener temor. ¿Quién no ha enfrentado alguna vez una empresa sin ser consciente de todo lo que ello supone? Porque hay que dejar atrás, hay que soltar lastre para poder avanzar en el camino. Y eso no es fácil. Decía un filósofo del siglo pasado, Jorge Ángel Libraga, que hay un extraño vínculo entre lo difícil y lo válido. Todo este simbolismo forma parte de las enseñanzas de este maravilloso texto hindú. Sería imposible entrar en más profundidad en una microcharla como esta, pero sí os voy a hacer un pequeño esbozo de alguna de ellas. Creo que una de las principales ya la hemos visto. El despertar de la conciencia, el conflicto. Primero aceptar y asumir que existe ese conflicto y después elegir. Todo en la vida es elección. Y hay que asumir las elecciones y las consecuencias que tienen. Eso es el karma, la ley de las causas y efectos. Otra enseñanza que va a aportar Krishna en su diálogo con Arjuna es las claves de la acción con sus 3 llaves. Para que una acción sea válida hay que realizarla por el simple hecho de la satisfacción del deber cumplido, no por la recompensa o los frutos de la propia acción. De esa manera conseguimos el desapego de lo externo y, como decía el Buda, estamos en el camino para evitar el dolor. Pero además esa acción no puede ser por impulsos que nos muevan y sea mucho en un momento determinado y nada en otro. Tiene que haber un equilibrio. Y ahí están las 3 llaves: Raja, Tamas y Sapa. El exceso, el defecto y la superación de ambas. Y la ley de los ciclos. Cuando Krishna le dice que igual que al día le sigue la noche, a la primavera el verano, al sueño la vigilia, a la vida le sigue la muerte y a la muerte la vida. Esa es la teoría de la reencarnación. El Bhagavad Gita representa al ser humano en conjunto que logra su dimensión atemporal y quiere hacer suyas esas vivencias y esos estados más profundos del espíritu. Estas son unas pinceladas de todo lo que encierra la belleza que encierra el canto del Maestro o el canto del Señor. Si queréis profundizar en este texto o en los del Tíbet, con la voz del silencio, en los estoicos, neoplatónicos, Aristóteles o en el Antiguo Egipto, os invito a que participéis en nuestro curso de Introducción a la Filosofía de Oriente y Occidente, que en estos tiempos estamos realizando online. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo y espero que nos veamos otro día.